Hola, ¿qué tal? Siguiendo con el tema de algoritmos, uno de los algoritmos que probablemente en las universidades más se propone y más se usa, y especialmente cuando estamos aprendiendo, o cuando estamos, claro, cuando estamos pasando por la universidad y estamos en esas primeras materias donde nos explican un poco sobre variables y funciones y cómo se asignan valores y demás cuestiones, siempre nos van a terminar dando como una especie de challenge, por decirlo de alguna forma, relacionado a crear un algoritmo que haga determinada cosa. Y nos explican la famosa serie de Fibonacci que he visto, digamos, yo cuando estudiaba la he hecho de tantas formas diferentes justamente por tal vez estar recién aprendiendo, y así como yo la he hecho de muchas formas diferentes, también la he visto hacer de muchísimas formas diferentes, a pesar de que es relativamente sencilla. Lo importante de este aprendizaje, o por lo menos de aplicar esta serie, más allá de que es útil para determinados casos, o sea, podemos usar la serie Fibonacci para determinados casos, no vamos a entrar mucho en detalle en eso. Sí, probablemente lo que yo considero más importante es el segundo método, que lo vamos a ver después. Pero primero analicemos un poquito este que tenemos acá. Básicamente, si no conocen la serie Fibonacci, lo que dice la serie Fibonacci es que dado un número en particular, o sea, por ejemplo, siempre en este caso vamos a empezar con 0 y 1. Siempre que demos 0 y 1, el siguiente resultado es la suma de los dos anteriores. Por lo tanto, si sumamos estos dos, el siguiente resultado nos va a dar 1, o sea, 0 más 1, 1. Y si sumamos los dos anteriores, que va a ser 1 más el resultado de 1, va a ser 2, y después 2 más 1, 3, y así, ¿sí? Y vamos a seguir escalando y sumando. Entonces, una forma muy simple de implementarlo es, en este caso, dependiendo de cuántos números queremos sacar, en este caso estoy diciéndole que tengamos 10 números, entonces vamos a ir recorriendo hasta llegar a ese número y simplemente vamos a ir sumando a más b, o sea, el número 0 más 1, y después vamos a ir cambiando este valor. Lo escribimos, o sea, lo ponemos el resultado, lo escribimos, y después, como hacemos una permutación, o sea, pasamos lo que valía B lo pasamos a A, y lo que va el nuevo valor de C lo pasamos a B, y así vamos a tener ese intercambio, vamos a tener ese resultado. Entonces, si lo vemos acá, tenemos, como les decía, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, y es la suma del anterior. Entonces, bastante simple, bastante sencillo, y no tiene, de nuevo, no tiene mucho misterio, pero de nuevo, a veces cuando estamos aprendiendo se suelen colocar if y decir si el primer valor es 0, entonces hacemos tal cosa, y si el segundo valor es tal cosa, hacemos esta otra cosa, y así. Pero la realidad es de que con un simple bucle nos alcanza y nos sobra. Ahora, la parte, nuevamente, como les decía, interesante o importante, personalmente que considero importante para la serie Fibonacci, o el aprendizaje más interesante, es cuando nosotros lo tratamos de forma recursiva. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos una función que va a ser exactamente lo mismo que la anterior, o sea, va a ser algo bastante parecido a la anterior, con la diferencia que lo que vamos a tener es que la misma función se llama a sí misma, ¿sí? Nuevamente, para poder ejecutar o hacer algo en particular. Entonces, en este caso vamos a ver que tenemos exactamente las mismas variables, ¿no? Tenemos a, b, tenemos el largo, y tenemos un contador que es simplemente como para ir acumulando el valor en el cual nosotros estamos nos parando, o por lo menos cuántas veces le hemos dicho que queríamos hacer algo, ¿sí? O sea, en este caso estas dos variables trabajan en conjunto, o sea, como podemos ver en el if. Pero de nuevo, lo interesante es que si nosotros, por ejemplo, inyectamos 0 y 1, que son los dos primeros valores que teníamos recién, lo que vamos a hacer es, obviamente, escribir el valor que tenemos, y luego vamos a sumarle sumar los dos valores que tenemos, o sea, para hacer exactamente el mismo trabajo que teníamos antes, o sea, la suma del siguiente valor, y permutamos, obviamente, lo que valía B, se lo pasamos a A para que ingrese en la siguiente llamada. Entonces, si vemos esto, si nunca lo hemos visto, es llamamos a la función, entran estos valores 0, 1, y luego esta función vuelve a llamarse a sí misma, ¿sí? O sea, vuelve a hacer una llamada a sí misma, en la cual A más B, o sea, 0 más 1 va a ser 1, y B, que teníamos el valor de 1, va a ser B. B va a ser 1, ¿sí? Entonces le volvemos a pasar en este caso va a ser 1 y 1. Entonces volvemos a hacer lo mismo, imprimimos A, que en este caso es 1, sumamos
A más B, o sea, 1 más 1 va a ser 2, y pasamos el siguiente valor. Y así vamos a ir incrementando y sumando los valores. Pero de nuevo, lo importante es de que es una función que se vuelve a llamar a sí misma y justamente es una función recursiva. A veces, cuando recién estamos empezando con funciones recursivas, es difícil de entender porque es difícil de seguir el hilo, pero la realidad es de que no necesariamente son tan complicadas, ¿sí? Simplemente tenemos que entender que es una función que se llama a sí misma y obviamente que tenemos un punto de escape, o sea, un momento en el cual vamos a dejar de llamar la función, porque si no esto sería infinito y seguiría llamándose todo el tiempo. O sea, para eso básicamente tenemos este if. Ahora, si yo pongo un punto de interrupción, lo vamos a poner acá, vamos a ejecutarlo un par de veces. Lo voy a ejecutar un par de veces como para que veamos, ¿sí? qué es lo que está haciendo. Si nosotros vemos, deberíamos ver por acá, call stack, exactamente acá. Espero que se alcance a ver. Vamos a ver todas las veces que se ha ido llamando esta función, ¿sí? O sea, esta es justamente la pila de llamadas de la función. Y nosotros podríamos ir a cada una de estas y decir, bueno, ¿qué teníamos acá? Por ejemplo, en B tenemos 1, en A tenemos 0, en B obviamente vamos a tener 1. El counter en este caso era 1. Pero si nosotros vamos, por ejemplo, a esta que tenemos por acá, vamos a ver que ahora B en este caso es 3. Y obviamente A tendría que ser el valor anterior y B tenía que ser 3. Entonces podemos recorrer y ver todas las llamadas que nosotros tenemos acá y ver qué pasó con cada uno de los valores que teníamos en cada una de esas llamadas. Por ejemplo, en este caso es 8, el anterior es 5 y obviamente vamos a seguir con el siguiente valor que para sumar 5 más 8 nos tendría que dar ese valor de 13 que tenemos acá, ¿sí? Voy a sacar el punto de interrupción y lo vamos a seguir ejecutando. Entonces, al final obviamente obtenemos el valor que queremos, o sea que necesitamos, y está listo. Lo importante, sí, nuevamente, del elemento o de la línea de escape, lo podemos llamar de esa forma, es que si nosotros veíamos lo del call stack que tenemos acá, es que si nosotros no tenemos este punto de quiebre, o sea, que dejemos de llamar a la función recursivamente, lo que vamos a estar haciendo es generar como si fuese una espiral en la cual nosotros nos vamos metiendo hacia abajo cada vez que hacemos una llamada y, digamos, como que va a ser una llamada infinita que nunca termina de volver hacia atrás. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que cada vez que nosotros llamamos a una función, lo que hace el código es... si nosotros, por ejemplo, tuviésemos algo por acá, por ejemplo, write line, vamos a poner acá final, lo vamos a llamar simplemente así, hasta que esta función o esta llamada que tenemos acá a esta función no termine de ejecutarse y no devuelve un valor, o sea, no vuelve a salir de la función, esta línea no se va a llamar nunca. Entonces, si nosotros tenemos, lo voy a poner acá para que sea más fácil de verlo. Entonces, si nosotros seguimos llamando a la función de forma recursiva y seguimos metiéndonos dentro de esta función de forma recursiva, el programa nunca va a continuar y se va a quedar, digamos, nunca vamos a ejecutar esta línea. O sea, todo lo que venga después de esto nunca va a funcionar. O sea, vamos a estar básicamente bloqueando la ejecución normal del programa, que en determinados casos no sería un problema necesariamente, podríamos ser algo que nosotros estamos buscando, pero el problema es de que al mismo tiempo los programas, vamos a llamarlo de esta forma, junto con otros componentes como la memoria y demás cuestiones, tienen un límite en el cual nosotros podemos hacer este tipo de llamadas. O sea, no podemos hacer una llamada recursiva necesariamente infinita, porque eso que veíamos, ese call stack, se va a terminar llenando y en algún momento vamos a terminar obteniendo un error de call stack y vamos a terminar teniendo un error en nuestra aplicación. Entonces en algún punto tenemos que hacer un corte. Así que como palabras finales, lo que les quería, antes de que me olvide de esto, es que el objetivo obviamente de una función recursiva, y no necesariamente de la serie de Fibonacci, digamos, sino que o donde lo podemos llegar a utilizar a las funciones recursivas, se usa mucho en la construcción, por ejemplo, de árboles, por ejemplo, digamos, árboles de dependencias, en los cuales nosotros, por ejemplo,
Supongamos que queremos mostrar lo mismo que hace Windows o con la computadora que estén usando, donde muestran el sistema operativo que estén usando, donde muestra, por ejemplo, una carpeta y muestra las subcarpetas o los subdirectorios y muestra dentro de esos subdirectorios otros subdirectorios y adentro de esos otros subdirectorios y demás. Bueno, para poder conseguir algo parecido, muchas veces se usa funciones recursivas que nos permiten generar ese tipo de estructura bastante rápido, bastante fácil. Entonces, nada, otro algoritmo que quería traerles, que lo tenía ahí dando vuelta en la cabeza, y específicamente, como les decía, de las cuestiones de recursividad que me parecen más importantes y más interesantes, que es lo que, de alguna forma, cuando nos dan este tipo de tareas o de challenge en la universidad o donde estemos estudiando, se trata siempre de que apunte a la recursividad o de que apunte a una implementación lo suficientemente limpia para que no tenga tantas condiciones, ese tipo de cosas, ¿sí? Así que eso, espero que les sirva, espero que les haya gustado como siempre y nos vemos otro momento. Y saben que se murió, se murió hace un montón, ¿no? Pero saben que se murió el amigo de este, ¿no? Así que si no saben, busquen y van a saber. Nos vemos, chao.